El tema del día de hoy es las promesas de Dios. ¿Y qué es una promesa? Es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad a un determinado deber. También dice que es la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer algo por alguien. Cuando hacemos una promesa, hacemos algo por una persona o decimos, si te portas bien, te voy a dar tal cosa. Hoy vamos a ver las promesas de Dios en su palabra, pero para empezar quiero contarles una anécdota. Había un señor que tenía un taller de mecánica, que por cierto le iba muy bien, tenía muchos clientes y lo buscaban porque su servicio era muy bueno. Y en cierto día llegó un señor y le llevó su carro y le dijo que le hiciera un chequeo y viera todo lo que tenía mal para arreglar. Y le dijo, sí, tiene mala muchas cosas, le dio su presupuesto, eran 1,500 quetzales. Y le dijo, está bien, me parece, te lo voy a dejar, ¿en cuánto tiempo puedo venirlo a recoger? Le dijo, mañana puedes venir a recogerlo. Entonces el Señor lo preparó, lo arregló, le arregló todo lo que tenía malo, las fallas que tenía malas, y al otro día llegó el dueño de este automóvil y le dijo, fíjate que ya no pude pasar al banco porque andaba corriendo y traigo aquí mi tarjeta, ¿será que te puedo pagar con la tarjeta? Y este señor le dijo, fíjate que yo solo recibo efectivo, no tengo para tarjeta. Ay, ¿qué hacemos? Porque yo no tengo efectivo ahorita, solo tengo mi tarjeta y tengo una chequera, no sé si tú me aceptas un cheque y lo puedes ir a cambiar al banco. Este señor lo pensó y dijo, bueno, hazme un cheque a mi nombre y lo voy a ir a cambiar. Este señor confió en que este señor era un señor honrado y que él iba a cambiar el cheque al banco y le iban a dar su dinero. Entonces le hizo el cheque y después de que se fue el señor, al rato que tuvo un tiempo libre, se fue al banco a cambiar el cheque. Y cuando llega al banco, entrega el cheque, quiero cambiar este cheque por 1,500. Y le dice el cajero, disculpe señor, pero este cheque no tiene fondos. Qué sorpresa tan grande, pero en realidad en estos tiempos no podemos confiar en la promesa, en el compromiso de las personas. Es triste porque en los tiempos de antes, cuando decían las personas, te doy mi palabra, te doy mi promesa, era que iban a cumplir. Pero ahora vemos que no se puede confiar, pero en algo sí podemos confiar, es en las promesas de Dios en nuestra vida. Y por eso es el título de hoy. Vamos a estar estudiando las promesas de Dios en la vida del cristiano. Y es que saben que en Números capítulo 23, versículo 10 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. En las promesas de Él sí podemos confiar, porque Él no miente, Él no se arrepiente y están en la palabra de Dios. Y vamos a ver como en segunda de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice que por medio del conocimiento de Dios y por medio de la fe tenemos grandes y preciosas promesas, y esas promesas son las que vamos a ver hoy, que hemos sido partícipes de la vida divina de Él a través de las promesas de Dios. Y vamos a empezar viendo la primera promesa de Dios que le encontramos. Hoy vamos a estudiar varios versículos de la Biblia, porque en la palabra de Dios están las promesas de Dios. Pero hay algo importante de las promesas de Dios, que las promesas de Dios son para aquellos que creen y confían en Él. Ustedes saben la historia de Abraham. A Abraham, Dios le prometió que iba a ser padre
de muchas gentes, de una nación grande, que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y Abraham creyó a pesar de que ya tenía casi 100 años, dice la Biblia, y de que Sara era estéril, pero él creyó y confió que Dios iba a cumplir su promesa. Y ahí en Romanos capítulo 4 el versículo 20 dice: tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí está hablando de Abraham. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pero escuchen el versículo 23 dice: y no solamente con respecto a él escribió que le fue contado. No solo, aquí dice que no solo le fue contado por Abraham, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, no solo a él, dice. Y no solamente con respecto a él escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús el Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vean, no solo le fue contada la fe por justicia a Abraham, sino a nosotros, aquellos que creemos en él, que le levantó de los muertos y mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Entonces, estas promesas que vamos a estudiar el día de hoy son para los hijos de Dios, son para aquellos que creen en Jesucristo, que Él le levantó de los muertos y nos salvó de nuestros pecados. Vamos a empezar con la primera promesa que la encontramos en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A través de Jesucristo, cuando vino a morir por nuestros pecados, dice que Él nos reconcilió, porque nosotros somos pecadores, pero estábamos separados de Dios por todos nuestros pecados, éramos enemigos de Dios, pero cuando viene Jesucristo aquí a la tierra nos reconcilia a través de su muerte, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, la primera promesa que tienen los hijos de Dios es que somos reconciliados por la muerte de Cristo. ¿No se alegra usted que seamos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo? Que gracias a ese sacrificio que hizo su Hijo en la cruz, ahora nos podemos acercar. Dice que el velo del templo, ustedes saben que antes de que Jesús viniera a la tierra a morir, tenían que matar una oveja que no tuviera ninguna contaminación, fuera la mejor oveja, que no tuviera manchas o defectos, y así era como se le ofrecía un sacrificio a Dios, o solo podía entrar a la presencia de Dios el sacerdote a pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. No podíamos entrar nosotros al tabernáculo, al lugar santísimo, solo el sacerdote entraba. Y el sacerdote tenía que estar limpio, tenía que estar bien. Si él dice que entraba con un lazo amarrado al pie,
porque si entraba a la presencia de Dios y él estaba mal, se moría en ese instante. Entonces, como ninguno podía entrar a la presencia de Dios, si él moría, lo jalaban con un lacito, porque ninguno podía entrar a la presencia de Dios. Pero desde que Jesús vino a la tierra a morir por nosotros, dice que el velo del templo se rasgó, nos reconcilió y podemos acercarnos a Él. ¡Qué maravilloso que podemos acercarnos a nuestro Padre! Esa es la primera promesa. La segunda promesa está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y este versículo deberíamos de saberla de memoria, porque la promesa que nos da la palabra de Dios para los hijos de Él es el perdón a diario. Porque, hermanos, no somos perfectos, cometemos muchos errores, ofendemos, a veces solo con una mirada pecamos, pero Dios nos perdona, nos da la promesa en su palabra del perdón diario. Y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Esa es la promesa. También tenemos otra promesa en la palabra de Dios, y es su presencia, que Él siempre va a estar para ayudarnos. ¿Y dónde vemos esa promesa? La vamos a ver en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. ¡Qué hermosa promesa! No te desampararé ni te dejaré. Hermano, usted está pasando momentos difíciles, siente que ya no puede más, se siente solo. La palabra de Dios dice que para los hijos de Dios, Dios está ahí, no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Aquellos que son huérfanos, que no tienen a sus padres, que se sienten tristes, se sienten solos, también la palabra de Dios, el salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto Jehová me recogerá, Él va a estar ahí. Qué hermosa promesa, como dice en Pedro, nos ha dado grandísimas y hermosas promesas. Entonces la promesa de que su presencia siempre va a estar con nosotros, no nos va a dejar y no nos va a desamparar. ¿Saben ustedes que muchas veces los cristianos, los hijos de Dios, no sabemos las promesas de Dios y no las vivimos, no las hacemos nuestras porque no las sabemos? Por eso es importante ir a la palabra de Dios y leer las promesas de Dios. Así que hoy que está escuchando usted las promesas de Dios, anótelas, tómelas en cuenta. Así en su diario vivir va a tener en cuenta cuando se sienta triste, cuando se sienta solo, que no tiene consuelo, alguien que le apoye. La palabra de Dios dice en Hebreos que Él no me va a dejar ni me va a desamparar. En Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: no te dejaré ni te desampararé. También hay otra promesa del Señor, y es que nos ha dado un consolador. ¿Y quién es ese consolador? Es el Espíritu Santo. Y dice en Juan capítulo 14, versículo 16. Esto lo dijo Jesús antes de irse al cielo, le dijo a sus discípulos: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es este consolador? En el versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Este consolador mora en nosotros.
aquellos que han recibido a Jesús, que han creído en Jesús, que Él vino a esta tierra, murió por nosotros, resucitó al tercer día, creen, tienen a este Consolador viviendo, aunque no esté ahora Jesús en la tierra, pero sí tenemos su presencia y morando a su Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el Consolador del que habla la palabra de Dios, quien mora y está entre nosotros. Esta es la promesa de Dios para la vida del cristiano, para el Hijo de Dios. También vemos protección en estos tiempos que hay mucha delincuencia o que salimos a la calle y nos da miedo que nos puedan hacer daño. La palabra de Dios, la promesa de Dios en nuestra vida es que Él nos va a proteger, y es que no sabemos de cuántas cosas nos ha protegido el Señor. No sabemos de cuántas cosas Él nos ha librado cuando salimos a la calle. A veces estamos tan acostumbrados a salir y no nos damos cuenta de lo que nos ha librado Dios, pero a los hijos de Dios ahí está su ángel protegiéndonos, nos está ayudando. Recuerdo que una compañera de trabajo me contó hace un tiempo que ella madruga mucho y pasa por el trébol, por ese bosquecito que está ahí, y ella vio que iba caminando, muchas personas iban caminando, pero vio que delante de ella iban dos hombres, algo sospechosos. Entonces dijo ella, ay, se ven peligrosos ellos, y empezó a caminar un poquito más despacio para no adelantárselos, y cuando vio más adelante, se le acercaron a un señor y le quitaron sus cosas, y ella pasó corriendo a un ladito de ellos. Entonces ahí vemos que el Señor es quien está protegiendo a los hijos de Dios, porque la libró a ella de que la asaltaran. Es triste que vivamos en un país que tengamos miedo, pero si somos hijos de Dios, en la palabra de Dios podemos ver las promesas de Dios en nuestra vida, y lo vamos a ver en el Salmo capítulo 121, del versículo 5 al 8, dice así: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos cuando salen se encomiendan en las manos de Dios? Padre, sé tú cuidándome, protegiéndome. La promesa de Dios está para aquellos hijos que confían en Él. Usted confía en el Señor porque por fe creemos que esas promesas se cumplen en nuestra vida, porque como dice la palabra de Dios, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Otra promesa que vemos en la palabra de Dios es la provisión de Dios para la vida del Hijo de Dios. Y la vemos ahí en Mateo 6:25, del capítulo 6, del 25 al 34. En Mateo dice que a veces nosotros nos preocupamos qué vamos a comer, qué vamos a vestir, pero dice, ¿por qué se preocupan por el vestido? ¿Por qué se preocupan por el alimento? ¿Acaso es la vida más que eso? Y dice que las aves no trabajan ni cosechan, pero Dios las alimenta, y que los lirios del campo, aunque no trabajan ni hilan, pero ni aun Salomón, teniendo tanto dinero, se vistió como uno de ellos. Es el Señor quien les provee. Entonces ahí en San Mateo, versículo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Aquí dice que Dios alimenta. En el versículo 30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Entonces aquí la palabra de Dios está diciendo que no nos afanemos
por lo que vamos a comer o qué vamos a beber. Si Dios les da a las aves de los cielos, si les da a los lirios del campo su vestido, ¿cuánto más no hará por nosotros? La promesa de la provisión. Y confiemos, acerquémonos a Él, que Él está escuchándonos, que Él, cuando nos acercamos, Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que nos acerquemos. Podemos ver ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Hermanos, el oído del Señor, dice, su oído está atento a nuestras oraciones y nuestra confianza está en Él. Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Tenemos que acercarnos y pedirle a Él, estar confiados. Otra promesa en la palabra de Dios es el descanso. Y podemos verlo en Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero ¿saben ustedes que a veces nosotros, cuando nos acercamos al Señor, vamos y le pedimos que nos ayude, pero siempre no dejamos nuestras cargas, que Él nos ayude? Es como aquel señor que iba con su gran carga de leña y va hasta casi que inclinado porque su carga es demasiado pesada, y de repente viene un conocido que va en su pick-up y le dice: hey, tú súbete a la palangana. Le quiere ayudar porque ve que lleva su carga pesada. ¿Y qué hace el Señor? Dice: se sube, pero arriba lleva su carga, no la bota, sino que la lleva cargando. Ya va encima del carro en la palangana, pero lleva su carga en los hombros, no la suelta. Así hacemos muchos de nosotros cuando vamos y nos acercamos al Señor. Vamos, pero no soltamos nuestra carga, sino que queremos seguir llevándola. Y la promesa de Dios es: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero confiemos en que el Señor nos va a ayudar. Nosotros muchas veces queremos resolver los problemas por nuestra propia fuerza, por nuestra propia cuenta, y no es así. Él nos dice: yo te ayudaré. Entonces vemos ahí la promesa del descanso: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. También hay otra promesa en la palabra de Dios, y es la paz. La podemos ver en Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7. Dice así: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está hablando que cuando nos acercamos a Él y confiamos que Él nos va a ayudar, nos va a dar una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no puede entender. También en Juan 16:33, ahí Jesús dijo: y estas cosas he dado a conocer. ¿Para qué ha dado a conocer estas cosas? Para que en mí tengáis paz, dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido. Aquí nos está diciendo que confiemos en Él, y cuando nosotros confiamos en Él, vamos a tener paz en nuestra vida. Esa promesa se va a cumplir en nuestra vida. Otra promesa es que vamos a ser fructíferos y florecientes. Y aquí hay una promesa hermosísima, como dice en Pedro: grandísimas y hermosísimas promesas para aquellos que son hijos de Dios, aquellos que han llegado al conocimiento de Dios y que creen que su Hijo Jesucristo vino a morir a la cruz y resucitó al tercer día.
Y es que ¿cuántos de nosotros no queremos tener una buena vejez? Todos queremos, y la vamos a ver en Salmos capítulo 92, versículo 12 al 14. Dice así: y el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá como la palmera. Aquel que es justo, que es hijo de Dios, va a florecer, dice, va a ser, también nos promete fortaleza. Aquí dice como el cedro, dice, crecerá como el cedro en el Líbano. En el versículo 14 habla sobre la vejez. Solo voy a buscarlo aquí. Salmos capítulo 92. Dice el versículo 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Aquellos que son hijos de Dios, hay momentos difíciles en la vejez, momentos en los que ya no se puede levantar uno, momentos que llega la enfermedad, pero aquel que es hijo de Dios, hay una promesa en la Biblia que dice, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. ¿Confía, hermano, usted en esto? Hay hermanos que llegan hasta los 90. Hace poquito acaban de celebrar un cumpleaños de un hermano que cumplió 97 años. ¡Qué bendición! Y anda caminando ahí. Siempre hay achaques, enfermedades, pero está bien. Pero esa es la promesa de Dios para sus hijos. Tener larga vida y tener una buena vejez. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerá, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos. Es palabra de Dios, es la promesa de Dios para la vida del cristiano. Otra promesa de Dios que vemos en la palabra de Dios es la sanidad. Salmo 103:1. Del 1 al 3 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra hizo muchos milagros, sanó, le dio vista a los ciegos, levantó al paralítico. ¿Usted cree que tenemos ese mismo Dios? Claro que sí, Él no cambia y Él tiene poder para sanarnos. Dice, Él es quien sana todas tus dolencias. Hermano, usted está enfermo, acérquese a Dios, pídale que le ayude y Él va a hacer su voluntad y va a cumplir su propósito. Entonces vemos que Él es nuestro sanador. Y hay otra promesa, la seguridad de la vida eterna. Y esta la podemos encontrar en Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Y dice así, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni a nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, vida eterna. Tenemos la promesa de vida eterna, pero más adelante vamos a ver que esa vida eterna para aquel que cree en Jehová es una vida eterna, pero con Él. ¡Qué maravilloso! ¿Y dónde está esa vida eterna? En el cielo. Y lo vamos a ver en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice así,
No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os las hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermosa promesa del Señor. Yo me voy, pero voy a regresar. ¿Y a qué voy? A preparar un lugar para ustedes. ¿Cuántos de ustedes quieren ir a ese lugar? Todos queremos ir a ese lugar. Queremos que esa promesa del Señor se cumpla en nuestras vidas. Pero para eso, así como Abraham le creyó a Dios la promesa de que iba a ser padre de muchas naciones, aún siendo él ya viejo de 100 años y Sara estéril, pero él le creyó y le fue contada su fe por justicia. Así nos es contada a nosotros nuestra fe cuando creemos en Dios. ¿Quiere ser usted parte de estas hermosas promesas de Dios? Aquí, hermano, la pregunta no es si Dios va a cumplir las promesas. La pregunta es, ¿está usted edificando su vida sobre esas promesas? ¿Cree usted? ¿Confía? Pero a veces decimos que somos hijos de Dios, pero no nos acercamos a Él ni las conocemos porque no leemos su palabra. Espero que quede en nuestra mente las promesas de Dios en nuestra vida y que somos herederos de esas promesas por medio del conocimiento de Dios y por la confianza que tenemos en el Padre. Dios le bendiga.